de la seguridad, páginas en la historia de la seguridad, así como también todo lo que tiene que ver con los procesos y procedimientos en las diferentes áreas que vamos a tocar. Como vemos en esta diapositiva, la aviación apunta hacia una tecnología de muchísimo avance. Estamos en eras, en épocas en las cuales todo se produce con un vértigo muy apresurado. ¿Qué vamos a hacer en esta conferencia? Primero, vamos a tratar temas de seguridad y defensa. Es decir, quien habla de seguridad y defensa es porque existe un ataque en alguna forma. Para que nosotros hablemos de seguridad y defensa, tenemos que primero ir un poco a la historia, y eso es lo que vamos a hacer un poco de historia, porque en la parte final nosotros decimos, aquel que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Por lo tanto, tenemos que reconocer cuáles son las partes que han cambiado y que están cambiando y que nos están en este momento, influyendo sobre nosotros para que tengamos que actuar de tal o cual forma dentro de los ámbitos de seguridad. Todo está conectado con todo, de tal forma de que la seguridad en aviación está conectada con la seguridad en los puertos, está conectada con la seguridad en las instituciones, llámese ministerios, llámese cualquier organización que uno deba defender o deba actuar. Todos tienen prácticamente las mismas reglas y estamos cada día más estandarizados para poder salir adelante de esta situación. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar un poco de aviación, cómo se formó, quiénes son los organismos reguladores de las mismas. Vamos a hablar de cómo se está en este momento viviendo situaciones de conflictos internacional y lo principal que tenemos que ver es cómo la aviación ha sufrido determinados cambios, ha sufrido determinadas situaciones de ataques a las mismas, ha venido a regocijarse en una serie de situaciones que ha tenido que pelear contra facilidades, contra la posibilidad de salir adelante, contra la posibilidad de recuperarse en más de una vez, como dicen el ave fénix, resucita de sus cenizas. Bueno, la aviación ha tenido que hacerlo, post ataques de las Torres Gemelas, como lo vamos a tocar, y el saber el por qué se produjo, y de ahí en más, es decir, que siempre todo aquello que va a atacar una organización está un paso adelante a nosotros, y por lo general las normas están un paso atrás, porque cuando vislumbran un problema, ya el terrorismo es porque ha usado los vacíos legales de nuestras normas, de nuestras leyes, para poder actuar. Después de ello vamos a llegar a lo que son las soluciones a un posible problema actual en materia de aviación, soluciones tanto de convenios como soluciones de tecnología a nivel internacional. Para concluir con esta exposición, diciendo de que no todo está perdido, sino que por el contrario, depende de nosotros mismos el salir adelante. Eso es lo que vamos a exponer en esta breve exposición. No vamos a hablar de normas porque ya momentos antes Eduardo Narváez de Ecuador, en una exposición muy buena, excelente, ha estandarizado a nivel regional todo lo que son las normas, todo lo que son los procedimientos de estandarización, todo lo que son las prohibiciones o no prohibiciones en materia reglamentaria. Por lo tanto, es decir, no vamos a entrar en eso, lo dejamos para otras conferencias. ¿Cuáles son los organismos principales que nos regulan en materia de aviación? En materia de aviación nos regula la OASI y la IATA. ¿Qué son la OASI y la IATA? Son grandes organismos creados post Segunda Guerra Mundial. Al finalizar las guerras, siempre quien escribe las normas y quien hace los convenios y quien hace los acuerdos es el ganador de una guerra. Siempre quien tiene las posibilidades de establecer cuáles son
las directivas o cómo va a transcurrir el mundo a partir de ese momento, es el que se ha sentido beneficiado con la conquista de una contingencia. En el caso este, los aliados, llamémosle, establecieron la Organización de Naciones Unidas en 1944 y establecieron de que el mundo tenía que seguir continuando. Todo aquello que era aviación de combate, organizadas por determinados países que integraron las alianzas y el occidente y el oriente, es decir, transformaron toda esa aviación de combate en lo que tenía que ser una aviación de ámbitos comerciales. Tenía que recorrer el mundo ya no amenazando a los estados, sino tratando de pacificar los mismos. La OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, creyó de que ella era el organismo apropiado como agente de la ONU y estableció 18 temas importantísimos para la aviación. Esos temas les puso un nombre un poco raro, un poco extraño, que se llamó anexos. Se les llaman hoy en día anexos, son todos los temas. Cada tema importante, por ejemplo, es cómo se construyen los aeropuertos, cómo se cuida el medio ambiente, cómo se transmite la comunicación entre todas las partes que navegan que navegan en forma aérea, etcétera. Y lo que a nosotros nos importa son dos temas que están ahí adentro. Uno es el tema número 17, que es el anexo número 17, que tiene que ver con todo lo que es esto que les pongo acá, AppSec, Aviation Security, es decir, la seguridad desde el punto de vista de defensa contra el terrorismo, que es lo mismo que la defensa contra los actos de interferencias ilícitas que puedan existir en la aviación civil internacional. La OASI se integró con estados. Los estados son los que dan el visto bueno para asociarse y para ser dirigidos en forma estandarizadas por personas que guían la aviación. Pero también en ese mismo momento, ya desde 1919, los empresarios de aquellos que ponen el dinero, aquellos que ponen el riesgo, aquellos que ponen los capitales para crear las aeronaves, habían creado la IATA. La IATA es el transporte aéreo asociado de los comerciantes, de los empresarios de aviación. Hoy en día son 270 aerolíneas que están asociadas y ellos también, como personas que ponen el riesgo, ponen el capital, dicen no, nosotros también vamos a crear normas y a estandarizar y buscar los mejores procedimientos habidos y por haber para que la gente vuele en la mejor forma, el pasajero vuele en la mejor forma habida y por haber, y los procedimientos sean acorde a las normas internacionales que se puedan establecer entre organismos asociados como la OASI y la IATA. Esos organismos, como vimos, la IATA es empresas y la OASI son estados. Cuando hablamos de estados, los estados no existieron siempre. Es decir, al igual que cuando empezamos a leer, por ejemplo, la Biblia dice, y todo antes era un descontrol, todo antes era una desorganización. Bueno, yo voy a hacer un pequeño resumen historial, pero chiquito nada más porque no da el tiempo, de Westfalia. Westfalia estoy hablando 1648. ¿Por qué digo Westfalia? El Tratado de Paz de Westfalia, porque ahí terminó con la guerra de los 30 años de Alemania, la de 80 años de Francia, España, en el cual todo era la época en el cual no existían los estados, sino de que las guerras eran por intermedio de mercenarios. Eran guerras contratadas en los cuales el feudalismo los contrataba para defender sus territorios, territorios hereditarios y territorios adquiridos mediante casamiento. Es decir, a partir de la finalización de esas guerras devastadoras para algunos estados y de mucha gente que perdió la vida, es decir, se crea el Estado y se crea el concepto, la idea de soberanía. Nosotros acá en Uruguay, la palabra soberanía es una palabra que ha costado muchísimo identificarla y decimos que soberanía, por ejemplo,
la ha definido Heber Arguet, el doctor Heber Arguet, un constitucionalista y también es doctor en Derecho Internacional, y ha sido embajador, ha sido canciller de nuestro país, y él define la soberanía con dos ítems: la posibilidad que tiene el mandatario de tomar la última de las decisiones. Es importantísima esa definición. ¿El por qué? Porque hoy en día se está pretendiendo socavar ese hecho. Se está pretendiendo socavar el Estado y se está pretendiendo socavar también la última de las decisiones. Las últimas decisiones mediante, por ejemplo, hemos visto de que en otros estados, bajo regímenes totalitarios de izquierda, por ejemplo, como eran la URSS, es decir, no se tomaba la última decisión en todos aquellos estados que estaban asociados al régimen soviético. Por lo tanto, es decir, era toda una asociación. Acá en América también se quiso o se está pretendiendo en alguna forma estados asociados americanos, es decir, dependientes de un régimen quizás totalitario en el cual la Gran América no sea más allá que alguien que domine los violines, los títeres de cada uno de los países. Entonces, ese hecho de que estamos tratando de defender la soberanía, de defender los estados, es uno de los temas principales que se abarca en esta conferencia. El segundo tema importante que tiene el concepto de soberanía es de que el mandatario, además de tomar la última de las decisiones, también tiene la posibilidad de él y solamente él revocar esa decisión. Es decir, mañana la revoca, no es cualquiera que la revoca, no es un organismo internacional, sino que es el propio soberano, que puede ser el mismo presidente o puede ser un presidente de 2 o 3 periodos posteriores, pero es el representante del pueblo, es el representante de toda la nación. ¿Qué pasó? A partir de ese momento empezaron generaciones de guerra. Primera generación, segunda, tercera y cuarta, y hoy vamos a hablar de la cuarta generación, pero tenemos que saber cuáles fueron las primera, segunda y tercera. La primera generación era la guerra que, por ejemplo, tuvimos en las defensas y formaciones de nuestros estados, en los cuales los ejércitos se enfrentaban unos a otros en el campo de batalla con sable en mano, o con bayonetas, es decir, ese tipo de guerra. A medida que las armas fueron incrementándose, se pasó a la segunda generación, que fue la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, es decir, guerra de trincheras, en el cual se disparaban de un lado al otro. En la tercera generación ya era un poder bélico más grande, en el cual la velocidad y el poder de fuego ya eran más grandes, y ahí ya empezaron la trinchera ya no servía porque ya había tanques de guerra, entonces era un poder de fuego muchísimo más grande. Y en ese tercera generación es importantísimo porque están los vaivenes entre socialismo, llamado socialismo, comunismo y capitalismo. Las grandes guerras en el cual cuando caía el sistema por depreciación de la moneda o o por una ruptura de burbuja, como se llama en los sistemas económicos del capitalismo, inmediatamente todo el mundo quería ser socialista de izquierda. Pero en el momento de que todo el mundo confiaba como que era una solución para el mundo, ahí se empezaron a detectar de que, bueno, perfecto, es decir, hubo ruptura de burbuja en 1929 al 33 y prácticamente se entró en guerra, y la solución para Estados Unidos fue en cierta forma transformar toda su economía en economía de guerra. General Motors, eh, la General Electric, la transformó toda en fábricas para construir aviones, construir tanques de guerra, construir fusiles. Es decir, y ahí logró que todos aquellos que estaban en seguros de paro o que estaban sin trabajar lograran, además de ser soldados, ir a la guerra y a su vez también tener la posibilidad de trabajar en las fábricas de construcción de armas. Y sacó adelante el Estado y salió, es decir, del pozo de esa devaluación monetaria. Hoy en día ya la situación ha cambiado. La situación hoy, estamos hablando de otro tipo de guerra, la de cuarta generación. La de cuarta generación es una
forma de pelear en el cual el soldado tiene el arma en la mano, mira para el frente y no encuentra ni sabe con quién tiene que pelear. Es decir, ya el soldado no sabe, ¿y a quién tengo? ¿Y yo para qué estoy? ¿Contra quién estoy? Y mira y no encuentra a quién, y no encuentra contra quién pelear. ¿Por qué? Porque la guerra es de otro ámbito, es guerra tecnológica, es guerra de comunicaciones, es guerra de educación, es guerra en la educación, es guerra cibernética, es guerra de hackers, es guerra psicológica, es guerra en el terrorismo, como han dado las conferencias, y en las mafias, en los dueños y los capos máximos de las mafias, que se hacen cargo de determinados territorios y los estados los complacen, pero a su vez también, es decir, sistemas, por ejemplo, para derrocar las democracias, cómo actúan los sistemas de izquierda, es decir, los sistemas socialistas, crean centros de poder. Es decir, van creando centros de poder, ¿para qué? Para que luego les sirva a ellos. Es decir, crean centros de poder en cualquier lado, crean centros de poder en la droga, entonces le dan poderes, le dan autorizaciones para que actúen de tal o cual forma, y saben que después ese poder ya no lo van a recuperar. Saben que después ese poder va a estar en ese tipo de grupo, no lo van a recuperar, pero siempre van a tener el voto de ellos. También los van a tener en todos aquellos grupos terroristas, lo van a tener en aquellos grupos como feminismo, como grupos de diferentes corrientes sexuales, o heterosexuales, no sexuales, de diferentes formas de pensamiento, en el cual se les da todos los poderes y luego, es decir, se independizan, cada uno tiene su centro de poder y jamás lo recuperan, pero siempre lo van a votar. Es una forma de clientelismo creado en todas las sociedades y todos van a pelear para derrumbar todo aquello que no sea propicio a ellos. También actúan los sindicatos se les dan todos los poderes habidos y por haber a los efectos de que puedan agrupar masas a los efectos de derribar las democracias de una u otra forma, es decir, actuando solamente en democracia si es a favor del grupo de izquierda, si es el grupo de derecha, no actúan de esa misma forma o actúan en formas diferentes. Por lo tanto, es decir, esa es la nueva forma de desconstrucción de la guerra total e irrupción de la guerra irrestricta. La guerra irrestricta, ¿qué significa? Una guerra que no tiene límites, una guerra que está por encima de los límites, una guerra que no tiene modales de ningún tipo, no tiene forma uno de saber un soldado contra quién pelear. Te la están combatiendo en el Senado, te la están combatiendo en el Poder Ejecutivo, te la están combatiendo en los salones de clase, te la están combatiendo incluso hasta en perder las economías, los capitales de los grandes estados, como puede ser, te pueden quemar una producción o te la pueden hacer caer haciendo, por ejemplo, de que una exportación sea dirigida a tal o cual país y en último momento caiga la exportación, pero son objetos perecibles, por ejemplo, son pescados en el cual tiene una fecha de vencimiento y si no se vendió en tal o cual fecha, cae la producción de todo eso, o cae la soja, o ya no cae con el grado de calidad que tiene que tener para una exportación determinada. Por lo tanto, es decir, todo el pensamiento que se tiene y todas las posibilidades de obrar para derrumbar un sistema, ese sistema es el que se tiene en este momento en las guerras de cuarta generación. Una guerra sin parangón, una guerra en todos los niveles pensados o por haber, por encima o por debajo de lo que uno pueda pensar como límite. Eso lo tenemos perfectamente identificado en este libro, pero fueron dos generales de China, el general, lo voy a leer, Xiao Liang y Wang Xiaoxui, en que fueron los que en 1999 determinaron que a un poderoso con muchísimas armas no se le podía vencer con armas. Por ejemplo, es decir, Corea o Vietnam, o Japón, o China, o los que todavía no tenían el poderío que tenía Estados Unidos en cuanto a aviones F-5, o aviones F-18,
o A4 o cualquier otro tipo de aviones o helicópteros, no se le podía combatir de igual a igual. Entonces la única forma de combatirlo es algo así como una persona puede ser el estratega más grande y tener los mejores métodos y la mejor preparación física, pero ¿quién lo vence? Lo vence un virus. Es decir, algo imperceptible que le entra al cuerpo y no hay forma de poder combatirlo. Y todas las capacidades que tenga de entrenamiento no pueden con ese virus. Entonces ahí empezaron a pensar cómo podemos hacer para derribar a un gran gigante, es decir, en el cual no tenemos la posibilidad de igualarnos en cuanto a las fuerzas que tiene él mismo. Y el tema fue ese, es decir, entrarle por todos los lados, cada uno, es decir, sin saber lo que hace el otro, pero es decir, de que esté atacado por todos los frentes y por todos los ángulos. Y eso son algo así como en el organismo de la democracia, te atacan por el hígado, por el corazón, por el cerebro, por la sangre, es decir, por todos los lados, y tenés que tener defensas para todos hasta que es muy difícil que un sistema subsista. Este fue uno de los hechos primordiales en los cuales la gran potencia, por ejemplo, Estados Unidos, y acá ya empezamos a entrar en lo que tiene que ver con la aviación. Estados Unidos siempre hacía la guerra fuera del territorio de Estados Unidos. Iba a pelear a Corea, a Vietnam, Afganistán, Irak, la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, pero siempre fuera de los Estados Unidos. En Estados Unidos se bailaba el charleston, el rock and roll, es decir, una euforia distinta, mientras afuera se peleaba, pero el estado de confort siempre adentro de los Estados Unidos. La guerra irrestricta lo que provoca es de que le lleven la guerra adentro de Estados Unidos. Estados Unidos no está preparado para eso, o no estaba preparado para eso. Es decir, directamente les pongo la imaginación de los planes de combate o los planes de contingencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en el cual no tenía pensado desde la Convención de Montreal de 1944 que regula la aviación, no tenía pensado en que los F-5, los F-16, los aviones de combate deban actuar contra los aviones civiles comerciales con 200, 300 personas repletos de niños y de estadounidenses adentro de las aeronaves. ¿En qué mente le entraba a un piloto de combate o a un Estado Mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de que sus propios aviones deberían derribar aviones de United o aviones de American? Imposible. Quizás sí, en la mentalidad estaban aviones de otros países, pero nunca de ellos mismos y con gente de ellos mismos. Y eso fue el punto flaco, el punto en el cual una organización de afuera, que suponemos, por ejemplo, no sea el Jihad, es decir, la Guerra Santa, o que sea, es decir, el movimientos islámicos contra capitalismo, contra catolicismo, contra judaísmo, contra toda esta zona que no sea las corrientes ideológicas de Mahoma, por ejemplo, dijeron, bueno, vamos a llevarle la guerra adentro. Es decir, y buscaron dentro de las normativas qué arma podemos tomar. Bueno, todo aquello que tuviera menos de 9 centímetros de una hoja de filo. Y con eso, es decir, entraron con hojas menores de 9 centímetros y le cortaron el cuello a los pilotos. Y ya se habían formado directamente como pilotos adentro de Estados Unidos. Y el segundo, tercero, cuarto y quinto error que Estados Unidos tuvo fue el hecho de que no se hablaban las organizaciones de inteligencia, no se hablaba la CIA con el FBI, ¿por qué? Por las famosas chacras de yo tengo mi centro de poder y no lo comparto. Y ahí es donde yo al principio de la conferencia dije, en el final de esta conferencia voy a perfectamente agradecer a Lisset, a Marcos, porque están haciendo eso, están compartiendo absolutamente todas las posibilidades de conocimientos que tengan todos aquellos que están dentro de un mismo tema, de que los hablen, de que los digan, de que lo enseñen, de que todos nosotros sepamos hacia dónde vamos. Acá no, es decir, la CIA tenía su determinada convicción de que ellos eran los mejores y el FBI también tenía lo suyo, uno para fuera de Estados Unidos, el otro para adentro. Uno sabía de qué habían entrado terroristas y el otro, el que tenía que buscarlos adentro, no tenía información al respecto. Es decir,
Todas esas cosas fueron grandes fallas en los sistemas de programación de las contingencias. Perfecto. A partir de ese momento, ¿qué fue lo que pasó? A partir de ese momento, el intelecto, es decir, la posibilidad que tenemos nosotros de actuar a diferencia de los animales por instinto, hubo que desarrollar un poderío muy grande de conocimientos, de intercomunicación, de realización entre todos aquellos expertos para llegar a conclusiones de cómo podemos defendernos. Pero ¿qué es lo que pasó? Era tanta la defensa que tenía que haber en los sistemas aeronáuticos, en los sistemas portuarios, en los bancos, en los ministerios, en todos lados, que el asunto se hacía que la seguridad detenía a la nación. La seguridad detenía absolutamente todo el progreso. ¿Por qué? Porque los aeropuertos estaban abarrotados de gente esperando para ser revisada, para violarle sus derechos, para, es decir, ocultarle sus cuerpos adentro, afuera. Las mujeres prácticamente, es decir, tenían que pasar y muchas decían, no, estoy embarazada, no estoy embarazada, con grandes problemas, es decir, para el tránsito dentro del aeropuerto, con un temor terrible a transitar por los mismos, a que volviera a pasar algo. Y los estados, ¿cuál es la idea principal que tiene un estado en cuanto a esto? De que el que prevé un nuevo ataque terrorista ya no lo va a hacer en Estados Unidos, porque Estados Unidos se va a armar, va a defender, va a poner toda su tecnología y va a buscar el lugar o el eslabón más corto, más débil de la cadena en cualquier otro país, porque ya las comunicaciones son rapidísimas a nivel de información en todo el mundo. Entonces van a decir, voy a poner a Uruguay de ejemplo, van a decir, Uruguay, el país que está menos defendido en cuanto a defensa de aeropuertos, y es el lugar donde podemos derribar un American Airlines, un United de los Estados Unidos, un avión de Israel, un avión de cualquier otro lado, es decir, ¿cuál es el país que menos protección le brinda? Entonces empezaron a decir, bueno, todos los aeropuertos tienen que estar asegurados o asegurar mediante programas de seguridad. Aquel que no lo tenga no puede comercializar con Estados Unidos. Aquel que no lo tenga no puede comercializar con la Unión Europea. Entonces, le damos un plazo de 2 años para que se integren a este sistema de defensa de los aeropuertos, defensa de los puertos, porque si no, no pueden comercializar con los grandes centros de comercio del mundo. Y ahí los grandes ministros de economía del mundo tuvieron que decir, bueno, o hacemos, o no podemos exportar, o no podemos importar, o no podemos entrarle a los países. Pero ¿qué pasa? Siempre, como dije al principio, el terrorismo está pasos adelante. Inmediatamente dijeron, si nos cuidan adentro del aeropuerto, nosotros vamos afuera, a actuar afuera. Y ahí es decir, en ese actuar afuera de los aeropuertos esperaban a los aviones cuando venían en la trayectoria para aterrizar o cuando recién estaban decolando, y ahí están los manpads, que son las armas de este tipo, es decir, para derribar los aviones sin tener que pasar por todo el control aeroportuario. Es decir, y de esa forma había ya que controlar afuera del aeropuerto también. Y no solamente eso, es decir, a partir del momento que controlaban, vinieron nuevas tecnologías, como ser los drones, por ejemplo, y en el tema de los drones decían, bueno, ponemos drones con armamento, o ponemos drones con explosivos y que se metan en la turbina de un avión que viene a aterrizar y directamente también explotar todo eso. Entonces hay que obrar nuevamente con detección de drones dentro de las áreas aeroportuarias, prohibida, no prohibida, y hay que regular después que uno ve el problema. Entonces, dificilísimo absolutamente todo eso. Todos esos son problemas que se dieron en el ámbito de la seguridad. El otro tema importante es facilidad. Es el hecho de que los empresarios de la IATA dicen, bueno, señores, hagamos las cosas rápido. Es decir, no podemos estar detenidos porque perdemos dinero, no podemos estar detenidos porque nos fundimos, no podemos estar detenidos porque no competimos con el transporte terrestre, no competimos con el transporte marítimo. Nos están robando absolutamente todas las cargas, nos están robando todos los pasajeros. Los aviones están parados y nosotros mucho controlar, y los aviones están parados. Por lo tanto, la gente tiene miedo de volar y los aviones estaban perdiendo dinero y se estaban quebrando todas las empresas. Entonces dijeron, ¿qué podemos hacer? El poder hacer es
lo que está haciendo hoy la Escuela Latinoamericana de Seguridad, integrar a nivel regional, a nivel personal, a nivel de inteligencias, reconocimiento de autoevaluación. Ah, miren, pero lo que están diciendo ustedes no lo tengo en mi estado. Bueno, vamos a estandarizar. Es decir, no tenemos por qué tener una regla que nosotros la conozcamos y el otro no, como los problemas que sucedieron en las Torres Gemelas. Es decir, yo tengo mi chakra y no comparto mis conocimientos. No, es decir, a compartir porque es la mejor forma de que entre todos nos defendamos. Es decir, ser creativos, ser innovadores, divulgar, no se calle nadie, reciclar, reinventarse, contagiar estados de ánimo de decir, no soy yo solo, somos muchos, no soy yo solo, es decir, tengo en quien pedir asesoramiento, tengo grandes personas que son inteligentes o grandes personas que son líderes. Es decir, acá vemos en la escuela el liderazgo de que estábamos necesitando quizás muchos de decir, nos están agrupando ahora en mentalidad y en acción y en recursos y en intelecto y en energía para hacer las mismas cosas en pro de la defensa, en pro de las democracias. Esto mismo es lo que llevó a soluciones. Las soluciones vinieron por medio de convenios y por medios de tecnología, por medio de la ciencia. Es decir, por medio de convenios, algo importantísimo. No sabíamos cómo hacer para contrarrestar todo el tema. Es decir, se decía 100% de la carga se debe de inspeccionar. Imposible, no teníamos tiempo. No teníamos tiempo. La aduana, en combinación con la Organización de Aviación Civil Internacional, llegó a una solución. La solución muy difícil es reconocer quién es el cliente confiable. Cliente confiable es algo así como el exportador, aquel importador de un país exportador e importador, que digan, bueno, usted que es una persona de confianza, a usted le vamos a corregir los libros, a ver si usted no tiene problemas con el clearing, a ver si usted no tiene problemas con el pago de los adeudos con el Estado, a ver si usted no tiene problemas con el pago de sus empleados, a ver si usted no tiene problemas en lavar activos. Bueno, no tiene nada de eso, usted es un cliente confiable, pero todavía no. Tiene que hacer los cursos de seguridad, pero todavía no. Tiene que tener los ámbitos en los cuales usted empaca o unitariza la carga con un sistema apropiado que va a estar en determinados programas. Después que cumple con todo eso, se le certifica. Y la suma de certificaciones a lo largo de la cadena de suministro hacen de que toda la cadena, desde el exportador hasta el cliente, hasta el último de los clientes que recibe la mercadería, esté toda como un cliente confiable. Y lo hizo a través de esto, el operador económico autorizado. Esa es las siglas que identifican hoy en día la aduana, es el hecho de lograr controlar toda la cadena de suministro, de controlar los transportadores, de que sean operadores económicos autorizados, el exportador también lo sea, el que transita con la mercadería por las rutas nacionales también lo sea, de que vaya con precintos electrónicos, como les voy a mostrar ahora acá, de que estén controlados por GPS, de que estén controlados a su vez por seguridad, en el caso de que sean robados. Entonces sabemos dónde está la mercadería y si es violentada o no es violentada. Estas técnicas son las que hoy en día se están aplicando y que es muy difícil, por ejemplo, a los APSEC de cada uno de los países ir y meterles en el cerebro y decir, tenemos que hacer la cadena de suministro. Ya no es más un programa de seguridad que adentro del aeropuerto se controla la carga, ni adentro del puerto se controla la carga, sino que pasa desde una logística integrada, desde que se llama por teléfono para decir, ¿me podés importar o me podés exportar tal material de tal país a tal otro? Bueno, desde ese punto hasta el último se tiene que controlar y es el operador económico autorizado. La pandemia ha llevado de que el último mojón de la cadena de suministro, gracias a la pandemia, se completó, que es el delivery. Es el hecho de que el último se lo lleva hasta la casa para que no salga la persona y no se contagie. Entonces, bueno, ya no lo dejan en grandes centros de aduana ni de controles logísticos, sino que se lo llevan a la casa. Por lo tanto, este proceso es el proceso de convenios más oportuno. Tenemos el asunto de tecnología, escáner. Ya los rayos X no sirven.
Es decir, Uruguay en el proceso de que países que están gobernados por determinados sistemas de ideología se transforman en narcoestados. Y como narcoestados que son, es decir, se favorecen de las ganancias que pueden sacar del narco, y uno ve de que Uruguay, por ejemplo, en los últimos 15 años, lamentablemente, recibíamos información de que Alemania y Francia descubrían una carga que se había embarcado acá en Uruguay, que había pasado por el puerto y por el aeropuerto, y toneladas de droga habían pasado, sin que las vieran los rayos X. Por lo tanto, uno puede no ver un árbol, pero no puede ver el Amazonas que pasa a través de las cámaras de rayos X. Y era lo que pasaba, sea por extorsión, sea por pago, sea por lo que sea. Entonces, el sistema ya de interpretar imágenes ya no sirve. Por tal, científicos del mundo, sobre todo Estados Unidos y Canadá, estudiaron estos sistemas, que son los únicos en este momento, que se llaman sistemas de escáner IGRIS, que lo han hecho el Pentágono de Estados Unidos, Advanced Warning System, en el cual se detecta que se detecta algo así como el ADN de las cosas. Se detecta mediante rayos gamas en combinación con hidrógeno, con nitrógeno, con oxígeno, es decir, en ese golpeteo directamente se detecta, se identifica la sustancia. Ahí cuando pasa el escáner, directamente en cuestión de 3-4 segundos, le da un código de barras que va para 5 o 6 lugares distintos. Va para el juez, va para el director de aeropuerto, va para el director de puerto, va para la policía, va para diferentes organismos de control. Aduana, me faltaba. Entonces todos saben de que hay una determinada carga que tiene actos de interferencia ilícita, que tiene productos no permitidos en la exportación de un país. Entonces ya no hay interpretaciones de imágenes, sino que hay una máquina que lo detecta. Por supuesto que la guerra híbrida o esta guerra irrestricta, enseguida van a decir, sí, está habiendo gente que queda sin trabajo. Bueno, es decir, reformémonos, reconstruyámonos, volvamos a innovar y volvamos a reconstruir la mente para tener un nuevo trabajo. Pero esta tecnología es de avanzada hoy en día. Precintos electrónicos, aduana, todas las cargas directamente las ponen con precintos electrónicos en el cual la tecnología satelital hace que nosotros sepamos dónde están las cargas que la aduana directamente controló. En cualquier punto del mundo, cuánto tiempo demoran en llegar y cuánto tiempo falta para descargar las mismas. Estos son, hablando en forma rápida, estamos arribando al final de la misma, estamos aterrizando ya en este vuelo que hemos hecho a lo largo de un poco de la historia de las guerras, un poco de los problemas que ha tenido la aviación, de las soluciones que queremos encontrar, y bien como en toda aviación decimos mente clara y pulso firme, ardiente pecho y motor. Eso es lo que tenemos. Empresas de Uruguay, por ejemplo, formada por gente que no tenía el poder económico, pero sí tenía un entusiasmo muy grande. Es decir, está construyendo empresas de aviación y ha salido adelante con muchísimo esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Y la frase de nuestro general Artigas, nuestro prócer, dice, nada debemos esperar que no sea de nosotros mismos. Le agradezco profundamente a la Escuela Latinoamericana de Seguridad, a Marcos Heredia, un líder absolutamente para todos nosotros, lo debemos de reconocer, a Lisette, la antigua, una organizadora de primer nivel, y que nos han juntado, nos han agrupado para pensar y sacar adelante todo lo que tiene que ver con seguridad y ser innovadores en la materia de aquí en más. Les digo muchísimas gracias. Soy un asesor aeronáutico en materia de aviación. Este es mi mail personal, no de empresa ninguna, mi teléfono de Uruguay, a los efectos de que en todo momento aquel que tenga deseos de contactarme, sí, y si es para una pregunta, si es para ayudar o para lo que sea. Muchísimas gracias a la escuela, muchísimas gracias, ingeniero Marco, muchísimas gracias, dice. Muchas gracias a todos los que me escucharon. Disculpe la velocidad, pero en el hablar. Pero ¿saben cómo pasa el tiempo en aviación? Volando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Clever. Excelente tu conferencia. Pues muchas gracias por tus buenos mensajes para SLASEG Internacional.
tenemos aquí unas preguntas en el chat. Una pregunta de Nelson Zapata, también de Uruguay. Amigo, Dice, amigo. ¿el AppSec es solo para aeropuertos internacionales o es aplicable a Aeródromo. aeródromos, oye, estoy enredada, locales? El APSEC es para todos los aeropuertos. Es decir, así como el APSEC es para todos los aeropuertos, el PBIP, que es exactamente lo mismo, es para puertos. Actos de Puede decir interferencias ilícitas en la aeródromo. aviación. El aeródromo, es decir, quizás no es un aeropuerto internacional porque no tiene las condiciones de que va aduana, migración, o no tiene las condiciones edilicias apropiadas como para que aviones de gran envergadura actúen. Pero puede ser un aeródromo chico, es decir, directamente para un tránsito de turismo. Nosotros lo tenemos y a pedido, a requerimiento, es decir, va el de aduana y el de migración y va la Policía Aérea Nacional a controlarlos. Por lo tanto, es decir, los requerimientos son para todos para toda la aviación, en toda su forma.